Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elber y el día de hoy aprenderemos las características fundamentales del cáncer. El cáncer es una de las enfermedades más temidas y debilitantes de nuestros tiempos. Genera un impacto significativo en la salud de las personas y en la comunidad. Es importante reconocer las miles de investigaciones que se han y siguen realizando para conocer las causas, diagnóstico y posible tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, el cáncer sigue siendo un desafío global de enormes proporciones. Entonces, hablemos sobre las propiedades básicas de una célula cancerosa. Y ya empecemos. El cáncer es una enfermedad genética porque se puede rastrear hasta alteraciones dentro de genes específicos, pero en la mayoría de los casos no es una enfermedad hereditaria. En una enfermedad hereditaria, el efecto genético está presente en los cromosomas de un padre y se transmite al cigoto. En contraste, las alteraciones genéticas que conducen a la mayoría de los cánceres surgen del ADN de células somáticas durante la vida del individuo afectado. Debido a estos cambios genéticos es que las células cancerosas se diferencian de las células normales, porque éstas se liberan de muchas restricciones. Claro, y debemos tomar en cuenta algo muy importante, es que las células normales no se dividen a menos que sean estimuladas por un mecanismo homeostático, ni sobreviven al sufrir daños irreparables, ni mucho menos se dirigen hacia otras partes del cuerpo invadiendo tejido sano. Sin embargo, para las células cancerosas todo esto es posible. ¿Y qué observamos en la siguiente imagen? Si se dan cuenta, estamos observando parte del tejido sano y una parte que está produciéndose células cancerosas. Nos damos cuenta que las células se están dividiendo y como están acumuladas estaríamos hablando de células cancerosas. Además, observamos el torrente sanguíneo, que es la vía por donde las células ingresan para que se dirijan hacia otras partes del cuerpo y se produzca así un proceso que le llamamos metástasis, que más adelante explicaré. Ahora, veamos algunos tipos de cáncer o clasificación. Podemos encontrar carcinomas, sarcomas, linfomas y leucemias. En cuanto a los carcinomas, debemos tener en cuenta que representan casi el 90% de todos los cánceres. Además, surgen a partir de células epiteliales y las más comunes son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. En cuanto a los sarcomas, debemos tener en cuenta que se desarrollan en el tejido de soporte. ¿Y cuáles son los tejidos de soporte? El hueso, la grasa, el tejido conjuntivo, los cartílagos y el músculo. Y en cuanto a linfomas y leucemias, estas surgen en células sanguíneas y células linfáticas. Claro, es lógico saber que las leucemias son situaciones en las que las células cancerígenas residen en el torrente sanguíneo. Entonces los linfomas surgen a partir de células linfáticas. Algo muy interesante es que en el mundo los principales tipos de cáncer son el cáncer de pulmón, estómago, el colon, el recto, el cáncer de hígado y el cáncer de mama. Veamos algunas características del cáncer. Como primera característica tenemos que proliferan rápidamente. Esto puede verse por muchos factores, como por ejemplo mutaciones genéticas, pérdida del control del ciclo celular, estimulación de factores de crecimiento, angiogénesis o por evadir el sistema inmunológico, entre otros. Otra característica es que invaden tejidos y se diseminan o hacen metástasis. Una estimación muy importante es que la metástasis representa el 85% de mortalidad aproximadamente. Expliquemos ahora en qué consiste la metástasis. En un primer evento observamos la separación de las células tumorales del tumor primario. Luego se dirigen al torrente, que puede ser sanguíneo o linfático. A este proceso se le denomina intravasación. Una vez en la circulación, se frenan en el lecho capilar más cercano, y en este punto sucede la extravasación y la migración a través de la matriz extracelular, buscando así un sitio para establecerse. Los factores que están involucrados son las moléculas de adhesión celular, las proteinasas, moléculas señalizadoras, factores de crecimiento y quimiosinas.
Luego de esto viene la supervivencia, los mecanismos de defensa del huésped. Los factores que están involucrados son los de crecimiento, moléculas señalizadoras y proteínas antiapoptosis. Seguido de la supervivencia viene el crecimiento, y para asegurar su crecimiento, las células metastásicas necesitan del suministro adecuado de sangre. Además, los factores involucrados son las moléculas de adhesión celular, las proteinasas, matriz extracelular, moléculas señalizadoras, factores de crecimiento y quimiosinas. Y es así como sucede la metástasis. En resumen, la metástasis es un proceso en el cual la molécula de adhesión celular ecaderina se encuentra disminuida. ¿Y de qué se encarga la ecaderina? Pues tiene una función de mantener las células unidas. Entonces, al sufrir una disminución, las células cancerosas podrán separarse del tejido sano, entrar al torrente y dirigirse a otras partes del cuerpo, invadiendo así tejido sano y produciendo tejido cancerígeno. Muestran un control de crecimiento disminuido y por último son capaces de evadir la apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? Pues la apoptosis se le denomina a la muerte celular programada. No es un proceso que activan las células cuando tienen algunos problemas, activan este proceso para que se autodestruyan. Aquí observamos tres casos. El primer caso es cuando existe una división celular normal y una apoptosis normal. Entonces, ¿qué va a hacer la apoptosis? Pues va a eliminar las células que están sufriendo malformaciones y va a generar una homeostasis. Es decir, que no va a haber enfermedad de cáncer, no van a haber tumores malignos. Otro caso es cuando la división celular está aumentada y la apoptosis está normal. ¿Qué va a suceder en este caso? La apoptosis no va a ser suficiente para que pueda eliminar o autodestruir a todas esas células que lo necesitan. ¿Y qué se genera? Pues un tumor. Así también cuando la división celular es normal pero la apoptosis es reducida, pasa lo mismo. La apoptosis no va a ser suficiente para que elimine a las células que están sufriendo daños y en este caso igualmente se va a producir un tumor. Otras características del cáncer es la presencia de telomerasa en células cancerígenas y la ausencia de estas en células normales. Claro, la longitud de los telómeros indican la cantidad de veces que se puede dividir una célula. En este sentido, la telomerasa tiene la función de mantener los telómeros en los extremos de los cromosomas, lo que permite que las células se sigan dividiendo a diferencia de las células normales. Otra característica es que las células cancerígenas dependen mucho de la glucólisis y son genéticamente inestables y a menudo tienen complementos cromosómicos altamente anómalos. Como observamos en la parte izquierda, dos imágenes en donde observamos los cromosomas normales y cromosomas de células cancerosas. Notamos la gran diferencia que existe, ya que en las células cancerosas observamos cromosomas de más, tienen diferente tamaño e incluso cromosomas faltantes, lo que nos indica las grandes mutaciones que han ocurrido en estas células. Bueno amigos, esto sería todo por el video y nos estaremos viendo hasta la próxima.